Titulo este primer episodio como Mi voz sobreviviendo después del colapso. Mi nombre es Ailín Pérez, soy una mujer normal que se dedica a múltiples cosas en su vida, así como la astrología, el tarot, el reiki y algunas enseñanzas espirituales, las cuales sigo por decisión propia, por esta idea de que siempre podemos ser mejor. Entonces escucho, leo mucho, y es así también como he incorporado distintas dinámicas al trabajo de Astro Lilith, que así se llama. Esa es la marca de mi trabajo de desarrollo personal espiritual, y me lleva a crear este podcast porque dentro de las lecturas de tarot, especialmente en tarot, nacen muchas conversaciones profundas con mis clientes, tanto varones como mujeres. Aquí no hay distinción de género, pero conversaciones tan profundas y de tanta reflexión ante la vida, ante nosotros mismos, ante las situaciones que vivimos en los vínculos especialmente, que de repente aparecen frases, aparecen eurekas que son fantásticas, y que uno diría, ojalá todo el mundo pudiera escuchar esto en momentos críticos. Este último tiempo ha sido un tiempo muy difícil para mí. Tuve un inicio de año 2026 muy complejo. Partí con un colapso a nivel corporal. Mi cuerpo dejó de responder, era como estar con una influenza, pero que no duró una semana a lo mucho, como te puede durar una influenza, y con dolores desde tus músculos hasta tus uñas, el pelo. Y lo que quiero compartir con ustedes es específicamente conversaciones que aparentemente son triviales, pero terminan siendo muy profundas y muy reveladoras. Una de ellas es todo lo que me llevó este proceso de trabajo interno, la última situación crítica que viví. Como les comentaba, todo parte en enero. Después comencé a visitar médicos para tener respuestas, y me indican que, según el resultado de mis exámenes de laboratorio, no daba positivo a ninguna enfermedad autoinmune de las cuales son las más tradicionales, y por lo tanto, por descarte, lo que debiese estar pasando conmigo era un cuadro de fibromialgia. Hace 7 u 8 años atrás yo también fui diagnosticada con fibromialgia. Hice todo un tratamiento durante 5 o 6 años por fibromialgia, llegando hasta infiltrarme para tener por lo menos un par de meses libre de tantos dolores. Y luego, porque lejos de ir mejorando, algunas partes de mi cuerpo fueron agudizándose el dolor, comienzan a hacerme otros tipos de exámenes y de estudios, y resulta que, claro, lo que tenía no era solamente episodios de fibromialgia, sino que estaba teniendo mi columna un colapso debido a hernias que se alojaban en la cervical y en la zona lumbar. Bueno, cuento corto, yo sabía que tenía una lesión en mi cuello producto de un accidente que tuve en auto hace varios años, unos 10 años o un poco más, y sabía que algo tenía en mi cuello, y resulta que, bueno, fue un accidente de trayecto. Yo me dirigí a mi trabajo, y para variar, obviamente las mutuales de seguridad siempre buscan que tu enfermedad no sea laboral para no tener que hacerse cargo, así que me la rechazan como accidente laboral. Dicen que yo tenía otro tipo de dolencias, porque justamente en una conversación con uno de los doctores yo le comento que en un momento me diagnosticaron fibromialgia. Y ahí, peor error, porque de ahí dijeron, entonces los dolores que tienes son por los cuadros de fibromialgia, esto no es una enfermedad laboral, para afuera. Y resulta que, bueno, así pasaron los meses, me terminé haciendo
cargo como de un cuadro de fibromialgia hasta que me encuentran las hernias. Me operan en 2 oportunidades, tengo 2 cirugías, en la cervical y la otra en la columna lumbar, en la parte zona baja de la espalda. Y anduve bien un par de años, yo diría unos 2 años. Y ahí me dicen que bueno, que probablemente nunca había tenido fibromialgia, que en realidad lo que había generado todos mis malestares generales en el cuerpo habían sido ambas hernias, porque de ahí tenemos toda la ramificación de nervios sensitivos hacia el resto del cuerpo. Entonces perfectamente podía dolerme todo el cuerpo, pero el dolor agudo venía de la zona de la columna. Bueno, cuento corto, año 2026, comienzo nuevamente con crisis y colapsos a nivel general en mi cuerpo, y llegué a la conclusión de que siempre sí tuve fibromialgia, pero que quizás no había tenido crisis de fibromialgia, y comencé el tratamiento otra vez. 0 beneficio de los tratamientos. Ya estaba tomando una chorrera de pastillas que, o sea, se muere la cantidad de inflamación que existe en mi cuerpo. Yo creo que hígado, riñones, de hecho hice 3 anafilaxias en un año, porque ya mi cuerpo rechazaba hasta los medicamentos. La cosa es que seguí dándole más con esto en enero, y me pasa una situación bastante fortuita en febrero, cuando veníamos de vuelta con mi familia de la playa, con mi mamá, mi sobrinito, y un camión nos choca. Bueno, gracias a Dios nadie salió lesionado más que mi panterita, que es el autito, pero tampoco en cosas graves, o sea, daño mínimo, gracias a Dios. Pero no termina todo ahí, porque la siguiente semana yo vuelvo a trabajar y resulta que estoy una semana trabajando y tengo un accidente en casa. En lo laboral, profesional, digamos más académicamente hablando, yo soy profesora, soy docente diferencial, especialista en lenguaje y matemáticas, y soy psicopedagoga también, y me desempeño como directiva en una escuela municipal, bueno, ex municipal, ahora es LEP, pero una escuela pública en la comuna de La Pintana, con un índice de vulnerabilidad bastante alto. Y ahí estoy hace 12 años, 13 años aproximadamente. Y ahora me dedico a mi cargo directivo, que es Inspectoría General. Alcancé a estar en el colegio hasta el 6 de marzo, porque el día 8 de marzo yo tengo este accidente. Terrible, literalmente terrible. El dolor más grande de mi vida, que no se compara ni al parto, que tengo un hijo y por lo bajo fue un parto bastante complicado, pero no se comparó a eso, ni a un dolor de muelas, ni a de riñón, nada. O sea, fue de verdad un dolor tan grande a mi cuerpo físico. Caí de la escalera en mi casa, fue un accidente aquí en casa. Tuve múltiples fracturas en el tobillo izquierdo, por lo tanto mi lesión era grave. Estuve todo ese día domingo, primero en un hospital en donde no me atendieron nunca, con mi tobillo luxado, es decir, estaba mirando por cualquier parte. Y llego a una clínica, y en la clínica me hacen todo el procedimiento de encajar el tobillo y evaluar si efectivamente necesitaba con urgencia la operación en el mismo momento, o podía esperar un poco, estabilizar el pie y luego la operación. Pero no me salvaba la operación. ¿Cuánto corto? No me salvé la operación, pues la tuve. Hasta el día de hoy estoy todavía viviendo el proceso de la operación. Y dentro de todo estos episodios que llevo pasando a lo largo ya de estos 2 meses, que ya van a ser 2 meses, he tenido mucho tiempo para pensar. Que ustedes saben que de repente uno necesita tiempo hasta para pensar, para echar de menos, porque la vida es una locura. Entonces he tenido mucho tiempo para pensar y mucho tiempo también para guardar silencio. Y es el tema que me lleva a grabar el primer episodio, o este primer episodio del podcast.
decidí crear este espacio porque he aprendido muchísimo respecto del proceso personal que se viven ante las crisis, ante los momentos críticos de mi vida. Quizás será porque yo cumplí hace unos meses los 40 años y también estoy iniciando mi crisis de los 40, que desde la astrología ya sabemos que son tránsitos tensos entre Saturno, también en este proceso entra Plutón, después entra Urano también. Entonces son etapas críticas de la vida de una persona. Y quizás este evento que me pasa el 8 de marzo le da como la bienvenida a esta crisis de los 40, en el que sí o sí me tuve que abocar a centrarme en mí. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué he vivido? ¿Qué quiero seguir viviendo? ¿Qué me está queriendo decir esto? Sobre todo cuando uno tiene como cierto interés espiritual, uno siempre trata de buscarle un propósito a lo que vive. Pero aquí hay tantas cosas que podría compartirles, que este era el espacio propicio para poder ir dejando mi experiencia, que pudiera servir de apoyo y de compañía para quienes me encontrarán por aquí por Spotify. He aprendido muchísimo de los espacios de silencio, muchísimos. Yo diría que más que en ninguna otra etapa de mi vida. Así que bueno, yo no sé dónde exactamente me va a llevar este camino, pero sí sé que es momento de volver a usar mi voz, de salir del modo ermitaño, como ese arcano del tarot. Este espacio, ¿cierto? El podcast en general de Astro Lilith se va a centrar mucho en el crecimiento personal, en temas de espiritualidad y en temas esotéricos como la astrología o el tarot, que son ciertas dinámicas predictivas, ¿bien? Y también un poco de mi vida, de mis experiencias con mis clientes, mis clientas, porque, bueno, es ahora. Siento que ya es el momento y quiero también aprovechar la energía disponible, que es esta luna llena en Sagitario, que se da en un par de horas. A las 4 de la mañana se perfecciona, por lo menos acá en Chile, y Sagitario es mi medio cielo. Así que bueno, qué difícil es entender realmente lo que significa guardar un silencio, porque pareciera que tú puedes cerrar la boca, pero no puedes callar la mente. Y es con respecto a eso que vamos a ir conversando, cómo reprogramar, generar un cambio, un quiebre de patrón en nuestra mente, nuestra mentalidad, que además de lejos de todas las historias de vidas que cargamos cada uno de los seres humanos, le ponemos también una realidad concreta como la que estamos viviendo en el presente, que todo es inmediato, que todo es reemplazable, que todo lo que eres para ayer, eso no es ningún beneficio para una mente que tiene muchos registros de memorias, de heridas emocionales, familiares, económicas, amorosas, por las que nuestra generación, me refiero a los que tenemos los 40 años aproximadamente, hacia arriba, y los nuevos también, la juventud, también le está tocando una realidad muy compleja. O sea, cada una de las etapas tiene su afán. Y yo pienso que principalmente lo que me enseñó este accidente no solo fue a permitirme ser vulnerable, es un accidente además que requiere de mucha asistencia de otros. Una persona completamente autosuficiente desde los 13 años. Y de ahí en adelante hasta mis 40 siempre he sido muy autosuficiente. Entonces, permitirte la ayuda, permitirte abrirte a ser vulnerable y siempre haber querido ser una fuente de seguridad, de tranquilidad y de sostén para los que amas, que ellos tengan frente a sus ojos esa persona derrumbarse, yo no sé si me afectaba más a mí o realmente a ellos. Entonces, pienso que no soy la única persona que lo vive, sobre todo cuando converso con mis clientes, sobre todo cuando converso con
mis consultantes en las distintas etapas que la vida les ha puesto enfrentar. Así que vamos a hablar de todo un poco, de vidas pasadas, de dimensiones, de espiritualidad, de tarot, de astrología, como le dije, y de, por sobre todo, amor propio y desarrollo y crecimiento a nivel personal, desde la visión del amor, desde el ámbito amoroso con nosotros mismos. Porque hasta el amor propio como concepto a veces es súper cruel para uno mismo. Decir y hacerte sentir culpable por todas las veces que no te amaste. O sea, hasta que esté en el momento que ya quería amarte, estás siendo cruel contigo misma de nuevo. Vamos a trabajar y vamos a hablar y les voy a ir contando las experiencias que vaya recopilando en pacientes que considere que sean temas como para profundizar, y espero de corazón poder ser una buena compañía para ustedes y entregar lo que sé, lo que he ido aprendiendo y lo que he ido viviendo al servicio de todas las personas que estén abiertas a crecer y que quieran ser acompañadas en procesos críticos de la vida. Así que les espero, les mando un fuerte abrazo, un beso enorme y nos seguimos escuchando en el segundo episodio. Besos, bye bye.